¿Por qué el mundo aborrece a Cristo y a los cristianos? ¿Qué implica creer en Cristo Jesús? ¿Debe la Iglesia sufrir persecución por el Evangelio? ¿Qué importancia hay en que el Señor Jesús haya venido, hablado y hecho obras? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Si el mundo os aborrece. En Juan capítulo 15 del 18 al 25, 7 veces se menciona que el mundo aborrece a Cristo Jesús, a Dios el Padre y a los creyentes. El odio del mundo hacia la iglesia no es resultado de un fenómeno sociológico, sino del odio contra el Señor Jesús, como una reacción espiritual, natural e inevitable. Que el mundo nos aborrezca demuestra que no somos del mundo. El mundo no acepta que Jesús es el Hijo de Dios y nos rechaza porque no solo le creemos, sino que le amamos. Es un rechazo real y efectivo. Es más que un simple menosprecio, es odio. Los creyentes hemos de saber que el mundo nos odia y no debe ser algo inesperado. Pero al decir el Señor, si el mundo os aborrece, significa que no siempre el mundo nos odiará. No obstante, cuando suceda, recordemos que si han rechazado a Cristo, a nosotros también. Así como el mundo puede decirnos, ven y ayúdanos, así también puede aborrecernos. El creyente puede recibir tantas llamadas de auxilio como de burla y menosprecio, tanta indiferencia como simpatía y solidaridad. El creyente y la congregación que jamás han sido apedreados es porque no están dando fruto. Si los perros no le ladran, es porque no están avanzando. Sabed, el Señor nos advierte que debemos tener presente, que debemos manejar el criterio, que necesitamos contar con, que debe constarnos, que nos demos cuenta en lo que nos hemos metido. El Señor nos llama a reflexionar sobre nuestra unión vital con Él y a pensar sobre lo que implica creer en Él. Necesitamos calcular los costos y las dificultades para luego no capitular ni apostatar de la fe. La actitud del mundo hacia Cristo hace que ser verdadero cristiano sea impopular. Hemos de ser valientes al testificar de Jesús como valeroso fue el ciego de nacimiento ante los fariseos. Ahora toma mayor sentido el mandamiento de amor entre los creyentes y se dimensiona mejor el mandamiento del amor a los enemigos. Hemos de contrastar el amor de Cristo con el odio del mundo. El mundo me aborreció antes. También puede leerse, me aborreció a mí primero. El adverbio protos puede ser traducida como antes en el sentido de tiempo. Así, el mundo ha aborrecido a Cristo no poco antes que a los 12, sino desde mucho más atrás en el tiempo.
El odio del mundo hacia el Hijo de Dios ha sido desde siempre y se observa en el martirio sufrido por los profetas que anunciaban la salvación destinada a nosotros. El odio del mundo hacia el Señor Jesús ha sido perenne, no es pasajero, es su actitud permanente. Ahora bien, el adverbio protos también puede ser traducido como primero en el sentido de importancia. Esta frase entonces diría: me aborreció a mí, vuestro primero, es decir, vuestro Señor, infiriendo que si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa, si fuerais del mundo. El Señor Jesús contrasta dos realidades, la de estar del lado del mundo y la de estar del lado de Él, y establece que estar del lado de Él es recibir el odio del mundo. No puede haber un término neutro, hay que tomar partido. Cristo o Belial, la luz o las tinieblas, fe o incredulidad, justicia o injusticia, gracia o pecado, vida o muerte. Os elegí del mundo. Siendo que habla a sus discípulos, judíos todos ellos, el Señor Jesús está incluyendo a Israel entre el mundo hostil a Dios. Es interesante que la secta judía de los esenios del Qumran también consideraba a la mayor parte de la nación de Israel como apóstata. El Señor vuelve a mencionar aquí la elección de los suyos, basada en la fe de ellos en Él, que les hace participar de la gracia divina. Pero ahora a esa elección suya de nosotros el Señor le da el sentido de separación. Al elegirnos de entre el mundo, Él nos saca del mundo. Y aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Al elegirnos por nuestra fe en Él, Cristo Jesús nos saca de esta perversa generación y de su mala manera de vivir. Esta separación del mundo implica ser crucificados con Cristo e implica morir al pecado para renacer como hijos de Dios. Por eso os aborrece. Nos aclara el Señor que hay dos razones por las cuales el mundo aborrece a los verdaderos cristianos. Por nuestra fe en Cristo Jesús, por la cual Él nos ha elegido, y porque no conoce a Dios el Padre, quien envió a su Hijo Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Esta frase el Señor la expresó en dos sentidos, en que hemos de imitar su ejemplo de servicio y humillación, y en que hemos de aceptar el mismo destino suyo, del desprecio del mundo hasta la muerte. Si me han perseguido. El Señor no solo se refiere al constante acoso que Él ha recibido de los fariseos y las autoridades judías, sino también a toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde Abel hasta Zacarías. Más adelante también incluye a los cristianos que son perseguidos por causa de él. Por eso él le preguntó a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Así el Señor Jesús no está hablando solo de él mismo, sino que en sus sufrimientos estamos incluidos los suyos, desde Abel hasta hoy. Por eso, al referirse a los sufrimientos por el Evangelio, el apóstol Pablo dijo: me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. A vosotros os perseguirán. Los evangelios anuncian de manera abundante la persecución de los verdaderos creyentes. El apóstol Pablo también habla de esta realidad, que la Iglesia y los ministros han de padecer por su fe en Cristo Jesús. También dice la Biblia que poco antes de la venida del Señor Jesucristo se desatará una muy grave persecución contra la Iglesia que provocará la apostasía. Los dispensacionalistas y premilenaristas dicen que la Iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada, porque para ellos esta tribulación es para Israel y no para la Iglesia.
Pero el Señor Jesucristo claramente indica que en esta tribulación muchos de los elegidos estarán en peligro de ser engañados y extraviarse. Y también dice que por causa de los elegidos, es decir, de los creyentes en Cristo, aquellos días serán acortados. No se puede hacer diferencia entre elegidos de Israel y elegidos cristianos, porque el Señor de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las diferencias. Los elegidos somos los creyentes en Cristo, tanto de Israel como del resto del mundo. Y Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que los santos en el cielo han venido de la gran tribulación y que esos santos oran por sus hermanos que aún están sufriendo persecución en la tierra. Si han guardado mi palabra. Dios le dijo al profeta Ezequiel: la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Aquí el Señor nos da la misma palabra, pero en sentido positivo de que el mundo guardará su palabra, lo cual resulta irónico, pues acaba de decir que el mundo le ha aborrecido y perseguido. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, les dijo: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pero también les dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que el mundo obedezca al Señor Jesús es muy improbable, pero quienes del mundo se llegasen a arrepentir, estos obedecerán la doctrina recibida. El apóstol Juan lo explica así: el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto os harán. Literalmente dice: os harán todas estas cosas. Otra manera de leerlo es: esto harán en contra de vosotros. El Señor se refiere aquí a la persecución contra la iglesia, la cual no es solamente física, sino también ideológica. Una parte del mundo aceptará la doctrina de Cristo, pero la otra parte responderá con odio, rechazo y persecución por causa de mi nombre. El Señor nos dice: serán perseguidos por ser de los míos, porque no solo proclaman mi nombre, sino que llevan mi nombre y promueven la fe en mí. Ahora bien, si somos verdaderos cristianos, el padecer por confesar el nombre de Cristo Jesús nos será causa de gozo. Para los creyentes, llevar el nombre de Cristo es motivo de orgullo, y para los del mundo, rechazar a los creyentes por causa del nombre de Jesús es rechazar la revelación de Dios en Jesús. Haber sido perdonados por el nombre de Jesús y trabajar y sufrir por su nombre se refiere a todo lo que representa el nombre de Jesús, a todo lo que Él es. Por eso, cuando el Señor usó el nombre divino, yo soy, las autoridades judías lo quisieron apedrear, rechazando así todo lo que su nombre representa: bondad, fidelidad, poder, divinidad, etc. No conocen al que me envió. El Señor Jesús ha afirmado varias veces que solo quienes le conocen a Él, conocen al Padre. Aquí dice lo mismo, pero a la inversa. Como no conocen al Padre, al que ellos llaman Dios, entonces no le conocen a Él. En realidad, el mundo no quiere conocerlo, ni entenderlo. Y no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, no por mera ignorancia, sino porque no quieren. Es un rechazo voluntario. La imagen falsa de Dios que el mundo se ha creado no se corresponde con el Dios que el Señor Jesús revela, y se niegan a reconocer que Jesús es el enviado legítimo del Padre. Dios ya había advertido a Israel y ahora lo hace al mundo: cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si no hubiera venido y hablado. El Señor Jesús no solo vino y se dio a conocer, sino que también les habló y además hizo obras que respaldaban su mensaje.
La combinación venir, hablar destaca la insistencia de Dios en la salvación de la humanidad que le rechaza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya sabemos que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero ahora, con la revelación directa que da el Señor Jesús, la responsabilidad moral aumenta. La desafortunada realidad de ser rechazado por quienes Él ama, el Señor Jesús la describió en la parábola de los labradores malvados, en la que se enfatiza la venida del Hijo. No tendrían pecado. También puede leerse como no tendrían culpa. La predicación hace tomar conciencia de lo pecaminoso de nuestra vana manera de vivir, y por no aceptar este mensaje, la incredulidad es su pecado. El darse cuenta de esa realidad y no tomar acción para abandonarlo y evitarlo hace que el pecado sea la opción escogida y no la salvación que Dios ofrece en Cristo. No tienen excusa. Estar equivocados no es eximente del castigo. Nadie puede alegar ignorancia, menos ahora que Cristo ha venido, ha hablado y hecho obras. Su situación pecaminosa no cambia, pero sí cambia su conciencia de pecado, por lo que su negativa a creer es la base de su pecado. Ahora pecan por obstinación, pues la predicación explica qué es el pecado y cómo remediar. Por eso, quienes no quieren rectificar indican que han elegido las tinieblas. En contraposición, los que le reciben y creen en su nombre, por su arrepentimiento, son beneficiados con la intercesión del Señor Jesús y son exculpados. También a mi Padre. Rechazar al embajador equivale rechazar al gobierno que le envió. Por lo que el que no cree en Jesús no cree en el que le envió. Y aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. Por tanto, no conocen al Padre porque no quieren conocer a Jesús. No oyen a Jesús porque no son de Dios. Si lo fuesen, creerían como Abraham, porque Cristo Jesús solo ha hablado la verdad que ha oído del Padre. No se puede entender a Cristo Jesús sin tener en cuenta la actividad de Dios. Lo que hace el Señor es obra del Padre. Por esto, nuestra actitud hacia Cristo Jesús es la misma actitud hacia Dios, si no hubiese hecho obras. La combinación venir, hablar del capítulo 15, 22 es completada aquí con la de obras, palabras. Su venida, su predicación, sus milagros, su muerte y resurrección son obras o señales que demuestran que Jesús de Nazaret es el Mesías. El Señor ha explicado sus obras y les ha dado sentido, pero las autoridades judías le responden oponiéndose. Su obstinación les hace caer en la violencia, por eso insisten en su intento de matarlo. Obras que ningún otro ha hecho. Las obras que Jesús hizo son características de Él, a instancias del Padre. ¿Quién más ha muerto y resucitado para quitar los pecados del mundo? ¿Quién más ha abierto los ojos a los ciegos? De Juan el Bautista se dice, no hizo ninguna señal. Y los incrédulos fariseos se preguntaron si cuando el Cristo viniera haría más señales que Jesús de Nazaret. Algunos teólogos de falsos dioses han intentado igualar al Señor Jesús con un tal Apolonio de Tania, que según la leyenda hizo uno que otro milagro tan solo para exhibirse. Este Apolonio es una creación mítica del pitagórico Filóstrato, practicante de cultos mistéricos, que lo pinta haciendo milagros en una época supuestamente contemporánea a la del Señor Jesús. Pero los milagros del Señor Jesús no son un fin en sí mismo, sino un llamado a la fe en Él, no como un milagrero, sino como el Hijo de Dios enviado del Padre.
El Señor Jesús también usó los milagros para enseñar y revelar verdades espirituales, y solo la fe en Él nos permite ver el significado de sus milagros. El apóstol Juan atestigua: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las han visto y me aborrecen. El mundo rechaza las obras y palabras de Jesús, no acoge su mensaje y duda de la autenticidad de sus obras. Rechaza sus obras como evidencia de su gloria divina y niega que su mensaje sea verdad. Por consiguiente, no creen en ningún propósito salvífico de Dios. El mundo no solo le rechaza, sino que le aborrece y persiste obstinadamente en su pecado, pero ahora de manera consciente, porque por el mensaje ya sabe de qué se trata todo, para que se cumpla la palabra. El Señor Jesús cita Salmo 69:4. Es un salmo mesiánico. Aunque no es una cita literal, muestra el estado de ánimo del Señor al referirse sobre lo infundado del odio del mundo contra Él. Una actitud grotesca que no puede entenderse lógicamente. El apóstol Juan utiliza el Salmo 69 también en otras ocasiones, y los sinópticos relacionan el Salmo 69 con la pasión y muerte de Jesús. Ciertamente toda la vida de Cristo Jesús es cumplimiento de la Escritura, es la muestra de la consumación del plan salvador de Dios, escrita en su ley. Esta es la cuarta ocasión en que el apóstol Juan hace notar la diferencia entre el pensar judío y la interpretación auténtica de las Escrituras que da Cristo Jesús. El Señor dice aquí a los maestros judíos: la ley que defienden tanto les habla de mí y no lo notan. Así, los confronta con su propia ley, evidenciando lo infundado de su odio contra él.